He determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Un receso indefinido, se levanta la sesión. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola, Ania. Hola, Indira. Con el tema de la reforma al Poder Judicial. Es un tema que, bueno, como todos ya sabemos, no es lo más óptimo para México. Lo vamos a poner sobre la mesa. Hay muchos aristas, pero aquí tenemos a alguien que estuvo en el momento, ahí adentro, y entonces vamos a abrir la conversación. Voy a pasar la bolita a Ania, pero antes que todo esto, bueno, yo creo que más que independientes, ahorita México es más dependiente. ¿Por qué? Porque en vez de celebrar el 15 de septiembre con la independencia, que significa libertad, que significa independencia, como dice el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, somos más dependientes de un solo hombre. Y no solamente hablo de Andrés Manuel López Obrador, el aún presidente, sino que también hablo de ese solo hombre, el 86. Que en este caso fue o los Yunes, o el Barreda, o llámese quien fuera. Pudo haber sido otra persona, pero es un solo hombre en un sistema de todo este México con sed de democracia. Estamos ante unos tintes dictatoriales que ahorita nos están poniendo ante una situación preocupante y que, aunque no queramos verlo, vamos por un camino parecido a ser un Venezuela. Entonces, abro aquí la conversación. Ania, ¿tú qué viviste dentro del Senado y de todo esto que estuviste ahí recientemente? Sí, bueno, pues primero decirles que la esperanza es lo último que muere. Todavía, una vez que sea promulgada la reforma constitucional, el PAN, el grupo parlamentario del PAN, y estoy segura que toda la oposición, vamos a iniciar pues una estrategia de acciones jurídicas y por eso voy hacia el día de la sesión del 4 de septiembre, ese 4 de septiembre negro que nos tocó vivir a los diputados federales. Iba a decir a la Cámara de Diputados, pero la realidad es que no sucedió en la Cámara de Diputados. Resulta que la Cámara de Diputados fue tomada por estudiantes universitarios, por trabajadores del Poder Judicial, y entonces no pudimos acceder al recinto oficial de la Cámara de Diputados. Y se decide, con el voto en contra del PAN, de la oposición, se decide sesionar en una sede alterna. Una sede alterna que, dicho sea de paso, pues obviamente no era la sede oficial del Poder Legislativo, no estaba, pues, no tenía las disposiciones necesarias de seguridad, y no me refiero a que yo, Ania, o cualquier diputado se sienta seguro, me refiero a que pues iba a ser el Poder Legislativo el que iba a sesionar ahí, la Cámara, o sea, una de las cámaras, y eso requiere un cierto tipo de seguridad, porque pues es una reforma constitucional lo que se está discutiendo ahí adentro. Nosotros lo votamos en contra. Tuvimos un gran debate al interior del grupo parlamentario del PAN para decidir si asistiríamos a esta sede, porque pues era ir a convalidar algo con lo que no estábamos de acuerdo, pero la gente, pues escuchando mucho a la gente, que ahorita les platico también esa parte, fuimos los únicos que salimos a recibir a los estudiantes y a los trabajadores del Poder Judicial. Escuchando a la gente, pues vamos a ir a dar el debate, porque tenemos que dejar el precedente de los argumentos de por qué estamos en contra. No es que estemos en contra nomás por estar en contra, hay argumentos muy sólidos que tienen que ver con que está esta reforma en contra de la independencia judicial, en contra del Estado de Derecho, en contra de la soberanía de las propias entidades federativas, en fin, muchos temas que iremos platicando. Total, decidimos asistir a la sesión. Fue una sesión de más de 16 horas de discusión.
donde la primer situación que nos va a permitir a nosotros presentar ahora sí todos estos mecanismos jurídicos, pues es que nunca hubo certeza ni del quórum, del quórum legal. O sea, pudo haber sido una persona que no era un diputado. Exacto, o sea, ahí en ese gimnasio en Michuca, donde pues había muchísima gente que tú llegas a la Cámara de Diputados y generalmente identificas quiénes son el personal de resguardo, quién es el personal de la mesa directiva, quién es el personal de cada grupo parlamentario. Ya identificas a algunos diputados, pero esta es una nueva legislatura y pues quizás yo puedo identificar a los que son de reelección, pero a los otros no. Entonces, no había certeza de quiénes estaban ahí, nunca hubo certeza del quórum porque no había un tablero ni un mecanismo para registrar asistencia. ¿Quién tomaba lista? Ajá. Y tampoco hubo certeza de la identidad de los diputados que ahí de viva voz votaron. O sea, yo te puedo decir que yo identifico a los 71 de mi grupo parlamentario, pero no a los 300 tantos de Morena y gravemente sus aliados. Entonces, ese es uno de los puntos. Se presentó moción suspensiva, que es un recurso que se tiene en la Cámara de Diputados para solicitar que no se discuta una reforma constitucional hasta que se someta a un análisis real. Obviamente ellos la votaron en contra. Se presentaron reformas. Nosotros presentamos alrededor de 400 reservas al dictamen, es decir, ok, ya lo vas a aprobar, pero modifícale esto. Ok, ya lo vas a aprobar. En mi caso, mis reservas fueron muy encaminadas a los artículos que tenían que ver con el tema de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, porque no hay garantía de que se les respete esa parte. O sea, perdón que te interrumpa en esa parte, ajá, muy al contrario de lo que dice Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dice que se les va a respetar todas las garantías, todo lo que está, que no les van a mover nada, entonces no es cierto. A ver, Marcela, los trabajadores del Poder Judicial se dedican justamente a conocer las leyes, a trabajar con las leyes, a interpretar las leyes. ¿Tú crees que si ellos estuvieran contentos y satisfechos de que se les van a respetar sus derechos, estarían haciendo todos estos movimientos? Pues por supuesto que no. Y sucedió en todo el país. O sea, no es la típica marcha o manifestación que ves siempre en la Ciudad de México por X tema. No, sucedió en todo el país porque no hay garantías. O sea, imagínate que lleves 10 años en el Poder Judicial haciendo una carrera judicial. Es decir, no solo llegaste porque te recomendaron y porque te aventaste un diplomado, llegaste ahí porque eres abogado, porque tienes maestría, especialidades, porque empezaste desde abajo como escribiente o lo que sea. Sí, no se va a borrar. Y tu aspiración, porque esa es la aspiración de cualquier profesional, pues es ir haciendo carrera judicial para crecer y llegar a ser secretario de acuerdo, auxiliar, juez, magistrado, o sea, claro que hay una aspiración ahí y claro que se han ganado derechos laborales que hoy están pues en la cuerda floja. O sea, no sabemos realmente qué va a pasar con eso. Porque también, digo, desde que empezó todo este tema, pues escuchas a muchos medios de comunicación, a muchos analistas políticos, escuchas incluso, ahorita en la mañana venía escuchando otra vez al presidente de la Barra Mexicana de Abogados, a la presidenta de la Asociación de Juzgadoras, y escuchas a mucha gente y dices, quiero creer que no es tan grave, quiero creer que no va a pasar nada tan malo, que no vamos a hacer un Venezuela, que no se va a acabar la democracia. Nada más que hay que recordar que los que están haciendo esta reforma son los mismos que se les murieron más de 300,000 mexicanos durante la pandemia porque no supieron tratarla. Son los mismos que cancelaron el aeropuerto de Texcoco, que al final terminó siendo un fraude el otro aeropuerto que nadie usa, que no sirve para nada, son los que mismos es un de elefante los que blanco. No hacen estrategia educativa. Son los mismos que eliminaron el Seguro Popular, crearon el Seguro del Bienestar y después ellos mismos aceptaron que no funcionó. Buen punto. Entonces, no es casualidad que estemos en contra de esto y no es una buena señal que sean ellos los que estén haciendo esta reforma. Buen judicial. punto. Ahorita seguimos con más temas, Indira, o más temas internos, quise decir, pero Indira, ¿tú qué opinas de todo esto? La parte, por ejemplo, de Yunes. ¿Se te hace que son traidores? Yunes traidor, te vendiste el dictador. Digo, es algo muy fuerte que todos hayamos estado así.
Y entonces yo veía en redes sociales cuando la gente aparece, Yunes, ¿dónde estás? Y que si, ¿dónde está Barrera? Y que, bueno, es que ¿en qué país estamos viviendo buscando a los senadores? O sea, yo no daba crédito, yo decía, ¿qué está pasando en este país? Bueno, nuestro sistema, desde ahí estamos mal. A ver. Es que en Morena es un secreto a voces que esta reforma judicial es perjudicial y es riesgosa para el país. Ellos lo saben perfectamente, no lo ignoran. Y algo también importante, yo leí una noticia internacional en el ABC de España, en donde prácticamente confirman que Claudia Sheinbaum intentó incluso frenar esta reforma sin éxito. Y eso habla de lo que se ha convertido el país, porque hoy está centralizado el poder en una sola persona llamada Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el verdadero riesgo detrás de la reforma, porque como bien dijo Ania, hay alternativas, se va a seguir defendiendo, ahora sí que llegar hasta las últimas consecuencias, porque no es posible dejar a merced de tanta vulnerabilidad a tantas personas y a todo México. Entonces, pero aunque se defienda, en lo que hemos caído es en ese viejo PRI de antes, de muy, muy antes, pero además con ingredientes nuevos, ¿no? Entonces ahora puedes elegir el combo de tu político. Entonces antes decías, bueno, mi político es corrupto o traidor o negligente y te pasabas así opciones. Pero ahora todo es sí, ¿no? O sea, tu político es corrupto y narco, corrupto y violentador de mujeres, corrupto y violador, corrupto y negligente, corrupto y prepotente, y además agrégale, ¿no? Entonces, el panorama que tenemos sí es adverso porque no lo ignoran. O sea, no es una cuestión de ignorancia, sino de total sumisión a un régimen, a una sola visión, a una sola decisión, a una sola ruta de hacia dónde va a ir el país. Y ese es el real riesgo de esto que está pasando. Entonces, cuando eso sucede, pues la reforma es impositiva y sacan precisamente con anomalías, irregularidades, violencia, amenazas, ese voto que tanto necesitaban. Y ahí cae pues el primero que tiene la mesa servida, ¿no? Los más susceptibles de caer en esos chantajes, pues obviamente son los que tienen expedientes y obviamente son los que tienen necesidad. Entonces, pues siendo así, ya lo de Yunes es como la gota que derrama el vaso. Pero en realidad lo importante, más allá de atravesar fronteras de quién es Yunes y de todo lo que ustedes gustan y mandan. ¿Ustedes lo de Yunes? No. Pues yo la verdad es que no exactamente. O sea, más bien como que yo no tenía claro quién de los tantos senadores iba a dar su brazo a torcer. Sí, entonces, pero al final, mira, hubiera sido Yunes, o hubiera sido Juanita Pérez, o hubiera sido, al final estaban buscando un voto y lo hicieron a la forma en como lo hace el crimen organizado. Porque el crimen organizado así lo hace, ¿no? O es plata o es plomo. Entonces, eso es lo peligroso también que estamos viviendo. O sea, no es posible que saques una votación de esa manera. ¿Dónde quedó el quehacer político, el oficio político, la negociación, los acuerdos en el largo plazo? Ahora, le están dejando una bomba a Claudia Sheinbaum. Tan es así que un periódico internacional se atrevió a decir, ella quiso detenerlo. Pero ahora resulta que también estamos ante una presidenta electa que no tiene poder de decisión. Entonces, imagínate lo grave que es esto. O sea, va más allá de las formas. En el fondo, hoy tenemos un país a merced de una sola persona, al menos que tiene el control político. Pero aquí voy a decir una cosa que creo que lo he venido pensando desde un tiempo para acá en algunos de los editoriales que he sacado. No es algo nuevo. O sea, hay prueba. AMLO lo ha venido cocinando desde el 2016, no el 2018, desde mucho antes. Entonces yo sí creo que ahora que es, la reforma judicial, no, los 7 decretos en el Diario Oficial de la Federación
ahí venía lo de la reforma del Poder Judicial desde el 2018 cuando entró, pero ya lo habían estipulado desde antes. Entonces, no, que nos tome por sorpresa ahorita al mexicano, o sea, me incluyo no por ser de un partido político, sino me incluyo por ser mexicana pro democracia. No es algo sorpresivo. Entonces, yo sí creo que en algún momento los mexicanos, no sé cuándo, nos dormimos. Si cuando votaron en el 2018 por un AMLO, pensando que se les olvidó que era priista antes y que iba a ser diferente y que iba a revolucionar a este país, o cuando prendieron el televisor y dijeron, a ver, las mañaneras, vamos a ver cómo va a estar todo esto, y se quedaron adormilados. En algún momento le fallamos a esa generación que ahora está saliendo a la calle. A esa generación que, como bien dices tú, Ania, hay esperanza. Esperemos que esa generación revierta esta dependencia cuatroteísta que tenemos ahorita arraigada, que no sabemos ni por dónde deshacernos de esa dependencia. Yo creo que los mexicanos subestimamos el plan que tenía López Obrador. Exacto. O sea, porque él viene siguiendo un manual que no es muy distinto a algunos otros países de Latinoamérica, y este manual es justamente eso. Llego por la vía democrática, por la vía de las instituciones, y además con una popularidad que nadie ha tenido, o sea, ningún político en ese país ha tenido. Llego, me instalo, y entonces empiezo a comprar voluntades, de la forma que sea. Sí. Con el 60% de la población lo ha hecho a través de los programas sociales, que como bien decías ahorita, ¿qué va a pasar en el siguiente sexenio cuando ya no tengan dinero para los programas sociales? Pues en Venezuela empezaron a echar mano del dinero del crimen organizado. Entonces, ese es el peligro. Ahora, la gente no creía o no cree que la reforma judicial es tan perjudicial porque llevamos muchas décadas siendo un país de instituciones. O sea, a las nuevas, si a nosotros se nos puede olvidar lo que era antes sin instituciones, pues a las nuevas generaciones peor. Entonces, lo que no ves, no lo crees. Entonces, ese es el problema realmente. Pero quienes conocemos cómo funciona el sistema político, quienes sabemos cómo debe funcionar la democracia, la república, con la división de poderes, pues entendemos que hay un severo riesgo con esta reforma. Y hay otro riesgo todavía más allá, Marce, Indira. El presidente de la República se va el último día de septiembre. Llega Claudia. Pero Claudia no es AMLO. Claudia no tiene el control de las cámaras del Congreso de la Unión. Claudia no tiene la popularidad que tiene Andrés Manuel, ni la retórica, ni la narrativa. Tú solamente analiza quiénes son los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Adán Augusto Noroña. ¿Quiénes son los presidentes de las cámaras? La presidenta y el presidente en el caso del Senado. ¿Quiénes son los magistrados ahorita, los ministros? ¿Quiénes son los que van a entrar a esa boleta? Sí, claro. ¿Quién va a estar en Morena como presidente o como secretario general? El hijo de AMLO. O sea, no va a haber estos controles que tenía AMLO, no los va a tener Claudia. Y eso lo vuelve todavía más grave. Por eso me sorprende que ella haya intentado detener, pues ojalá que sí, para su propia conciencia, como decíamos ahorita, pues que no tienen, qué nivel de conciencia tienen, que les está importando muy poco acabar con todo. Pero yo sí creo que los mexicanos subestimamos el plan que tenía este presidente para hacer todas estas modificaciones. Si no la hizo antes es porque no tenía mayoría en las cámaras. Tú acuérdate, llegó con una mayoría importante en el 2018, luego en el 2021 decreció y ahora pues obviamente dijo de aquí soy porque ya no había manera. En el caso de Yunes o de Barreda, me da mucha curiosidad igual con tu bancada. ¿Qué dicen? Yo pienso que pudo haber sido cualquiera, es decir, no quiero decir que cualquier senador o cualquier diputado vaya a traicionar, me refiero a que pues, al final del día el nombre no importa, importará para él y su familia, porque él, pues ya la gente no va a creer en él, etcétera, ¿no? Él siempre había competido, él siempre había ganado elecciones, es decir, tenía un capital político y social importante. Pero pudo haber sido cualquier nombre. El problema es
¿cómo es posible que saquemos una reforma constitucional a punta de persecución, Claro. a punta de opresión, de amenazas, de este show que montó el senador de Movimiento Ciudadano, que primero decían que estaba secuestrado, después que no. O sea, utilizar a su propia la Guardia familia. Nacional vigilando la casa del papá, en vez de estar en Culiacán, Exacto. en vez de estar en Sonora. Exacto. Y ese es otro tema. Se aprobó en fast track en los 17 congresos locales que se necesitaba. Uno de ellos es Sinaloa. ¿Qué fregados tiene que estar haciendo el Congreso de Sinaloa aprobando esta reforma en lugar de estar discutiendo temas en tema de seguridad? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el control que hay? Y entonces, como sociedad, ¿a quién le dimos la confianza? ¿Por quién votamos el 2 de junio? Se están actuando como criminales. Esa gente no es política. El quehacer político es otro. De verdad, o sea, es otro. Solamente los criminales actúan así. Por eso. Y solamente los criminales tienen prisa. Exacto. Yo creo que los políticos son las personas más lentas del mundo, ¿eh? Pero de ahora verdad, no, en serio. Pero ahora vamos a tener en serio, que hacer la política combos, es muy en vez de lenta. combos políticos, también combos de jueces y magistrados, como lo estás haciendo ahorita. Ahora vamos a hacer combos de jueces y magistrados igual. El payaso corrupto, no sé qué. Sí. El tal del, o sea, Sí. es que no doy crédito. Si hubieron 330 ataques a políticos en la contienda electoral de este pasado junio, 330. ¿Cómo? Y la gente no salió a votar. ¿Cómo van a salir a votar ahorita? Y aparte, ¿qué seguridad va a haber para los que van a ir a votar por magistrados, jueces, etcétera? O sea, ahora, hay un tema muy importante. Muchos de los usuarios del Poder Judicial no son electores, porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que tienen, pues que se están resolviendo casos en el Poder Judicial. Los migrantes, las personas que ya están en prisión y que acaban de recibir una sentencia y que se sigue resolviendo su tema, pues tampoco son electores. Es decir, ¿quién va a elegir a estos jueces? ¿Cuál va a ser su plataforma de propuestas? ¿Cómo va a llegar un juez a decir, vota por mí porque yo voy a resolver más rápido 1000 sentencias que aquel? Pues si eso no depende de ti, o sea, depende de todo un aparato judicial. Simplemente aquí de las tres, ¿quién quiere ser? ¿Tenemos la habilidad para ser una jueza o un juez? No. Pero ya vas a poder. Sí, bueno, vamos a poder, sí, pero eso es lo que voy, o sea, nadie, tienes que estudiar, tienes que saber, no puedes, pero bueno, es un punto que no doy crédito, esperemos, y luego sale el video de Maduro de felicitaciones, no, bueno, es que ya era la cereza del pastel, como dice Perla, siempre en la mesa, pero de verdad que no doy crédito de esto que estamos viviendo, y si es luto democrático, nada que celebrar este septiembre, nada que celebrar, y menos promulgándose la reforma este 15 de septiembre pasado.